SER Podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de martes y aquí acompañando en la mesa de debate Mariola Urrea. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Hoy estás en Bilbao? Sí, Egunon. Egunon, desde Radio Bilbao. Gonzalo Velasco aquí en Radio Madrid conmigo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y en Radio Sevilla, Carlos Navarro Antolín. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a hacer una cosa que es empezar por lo que está siendo ahora mismo la imagen en directo en buena parte de las televisiones internacionales, y es que se va a producir una imagen sin precedentes en cuanto salga de su domicilio quien fuera presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, para ingresar en prisión. Está previsto que esto sea en los próximos minutos. De hecho, puede ser que sea durante este mismo abierto, porque yo creo que Francia no sale de un susto y se mete en otro, o no sale de un shock y se mete en otro, porque después del espectacular robo del domingo en el Museo del Louvre y envuelto en una incertidumbre política de la que ahora hablaremos, bueno, Francia amanece pendiente de esta otra noticia. ¿Es que Nicolas Sarkozy va aller voir cette foule avant d'aller en prison? Pues va a ingresar en la cárcel. Nicolas Sarkozy va a cumplir la pena de 5 años que le impuso el tribunal por asociación delictiva al recibir fondos ilícitos del régimen de Muammar al-Gaddafi para financiar su campaña presidencial en 2016. Vamos a volver en este punto a París y vamos allí hace tan solo unos minutos. Lucía Riera, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal, Ángels? Porque ahora mismo hay dos puntos de interés, dos focos de atención, que es la salida del domicilio de Nicolas Sarkozy y la puerta de esa cárcel donde va a ingresar el que fuera presidente de Francia. Exacto, son dos las imágenes en este momento. La primera, como decías, en la cárcel, donde hay un cordón policial y se ha cortado la calle de la Santé para la llegada del expresidente alrededor de en una hora más o menos. Y la otra está en la casa de Sarkozy. Allí sus 3 hijos han convocado una concentración de apoyo a la que han acudido un centenar de personas, la mayoría ciudadanos seguidores de Sarkozy, pero también algún cargo político, como una senadora de los republicanos que se ve por allí. Las imágenes de la entrada de Sarkozy en la cárcel van a ser inéditas en Europa, aunque será una imagen discreta. Está previsto que entre en coche directamente, pero las televisiones llevan desde primera hora esperando en el exterior del centro penitenciario del sur de París. Y en las tertulias esta mañana no se habla de otra cosa, también de la polémica de las últimas horas, lo que contábamos hace un momento sobre la intención del ministro de Justicia de ir a visitar a su amigo Sarkozy a la cárcel. Esto teniendo en cuenta que Sarkozy insiste en su inocencia y que ha sido muy crítico con la justicia, pues plantea dudas sobre la presión a los magistrados. Pero es que además el presidente Macron le recibió el pasado viernes en el Elíseo. Sur Nicolas Sarkozy, j'ai eu des propos publics toujours très clairs sur l'indépendance de l'autorité judiciaire dans le rôle qui est le mien. Justificaba ayer así el presidente que es normal a nivel humano que recibiera a uno de sus predecesores en este contexto. Pues Lucía, quedamos a la espera. Decías tú que podía ser esto sobre las 9:30 aproximadamente. Te pido, o nos pides paso tú en cuanto se produzca esa imagen. Eso es, hasta luego. Le veremos, gracias Lucía, le veremos primero salir de su domicilio y después esa llegada a la prisión de la Santé, que está en el distrito 14, está muy cerquita del cementerio de Montparnasse y de los jardines de Luxemburgo, es decir, que está en una zona muy reconocible de la capital francesa. Y decíamos que ahora mismo todas las televisiones internacionales, sobre todo las francesas, pero también el resto, estamos viendo la CNN, la BBC, están muy pendientes de esa salida de su domicilio del expresidente francés y de su ingreso en prisión. Y esta mañana, Bayo, ya en el repaso de prensa nos deteníamos en los análisis y en los comentarios que hay en la prensa francesa sobre todo. Donde, por ejemplo, la portada de Liberación muestra una imagen de Sarkozy contrariado en los últimos días y este titular, a la sombra, reflejando que el expresidente francés va a dormir hoy entre rejas por esa condena a 5 años de cárcel. En Le Figaro llevan incluso una infografía de cómo será la celda VIP en la que va a dormir Sarkozy durante los próximos 5 años. El expresidente, y recordemos también, exministro del Interior, conoce bien esa prisión de la Santé, la ha visitado siendo ministro de Interior, responsable de seguridad, y por tanto sus inquilinos le tienen ganas. Por eso va a dormir apartado de ellos, va a vivir apartado del resto de los presos en esa zona VIP, como decimos, en la prisión de la Santé, donde contará con una celda individual de 9 metros cuadrados. Puede parecer poco, pero para una celda, vivir solo y tener esa cantidad de espacio es mucho. Además va a tener ducha, televisión, nevera y 3 visitas de los familiares a la semana, en contra de la única visita que reciben la mayoría de los internos de ese centro reclusorio. Y en Le Secó cuentan
cómo Sarkozy ha vivido el auge y la caída, desde los palacios como los del Elíseo a la prisión de la Santé, un lugar viejo conocido para una figura política que en muchos casos, dice la prensa francesa, se ha visto enferma de ego y de poder político. Ahora vive su caída. Pues estaremos pendientes también de cómo recoge la prensa Bayo ese ingreso en prisión de Nicolás Sarkozy. Mariola, yo creo que estabas tú el día que hablábamos de la crisis de la Quinta República, a partir de todo el problema de la elección del primer ministro, de su dimisión, de la formación de un nuevo gobierno. Después de esta crisis política prácticamente sin precedentes, llegó ese robo al museo más visitado prácticamente del mundo, como es el Louvre, y ahora hoy veremos esa imagen inédita de un expresidente de Francia ingresando en la cárcel. La verdad es que es una imagen políticamente muy potente porque demuestra también algo que es evidente en los estados democráticos, que es que quien lo hace la paga y que los sistemas judiciales obviamente no encuentran barreras para enjuiciar a alguien que ha tenido las máximas responsabilidades en la República, pero que obviamente si se detectan y evidencian pruebas de delito, bueno, pues acaban siendo enjuiciados y en este caso ingresan en prisión. Y sí, esto se suma, esta imagen políticamente muy potente, se suma a un poco a esa sensación de fin de etapa, ¿no? En Francia, y de debilidad del sistema político, del sistema de gobierno. Y también, bueno, pues dice mucho de un poco de las virtudes públicas, de la ausencia de virtudes públicas que acompañan mucho de sus gobernantes. Gonzalo. Sí, la verdad es que en un país que cuida tanto los símbolos, sobre todo con el actual presidente, esta coincidencia además con el robo del Louvre, y sin necesidad de hacer ese escarnio que hacemos a veces los españoles, un poco acomplejado con el país rico, ¿no? Vecino, pero realmente supone una verdadera metáfora de la decadencia de todo un modelo institucional y de todo el país en cierta manera, ¿no? Yo quiero recordar que Sarkozy fue, antes de que habláramos de populismo, fue un líder protopopulista, ¿no? Que supuso una ruptura muy clara con el modelo de liderazgo de la derecha francesa. Encarnaba personalmente primero la representación popular, porque no era un presidente, no era un candidato nacido de las grandes escuelas, como lo han sido casi todos o todos. Al mismo tiempo tenía ese aura de gran empresario, de emprendedor, de la Francia que trabaja, y todo lo concentraba en un carisma personal, en una retórica muy potente y en una escenografía que le encumbraba como líder casi absoluto, ¿no? De tal manera que también esto supone, una lectura sobre ese tipo de liderazgos que creen que el carisma sobrepasa o les inmuniza contra todo límite institucional, ¿no? De tal manera que, es una lectura histórica también a extraer de todo esto y cómo ese germen populista luego ha traído, otras consecuencias, ¿no? Carlos. Sí, yo recordaba ahora dos fechas al hablar de Sarkozy, que las vueltas que da la vida, ¿no? La matraca que nos dieron, por supuesto, en papel cuché con la boda aquella con Carla Bruni, y después un detalle muy importante, que España le concedió la condecoración más alta que hay de la corona, en un acto, recordaréis, con una solemnidad en el Palacio Real, el rey entonces Juan Carlos, el actual rey que era príncipe de Asturias, que era el Toisón de Oro por su colaboración en la lucha contra ETA, que es cierto que ayudó muchísimo, ¿no? Y la vuelta que da la vida, como ves ahora, y efectivamente creo que el término adecuado es el de decadencia, ¿no? Como aquellos factos, y hoy vamos a ver una imagen absolutamente inédita y penosa que demuestra, por otra parte, que nadie en un momento dado es impune, ¿eh? Sí, no, y hay que añadir que, digamos que el discurso sobre la inmigración en Francia, antes incluso de Marine Le Pen, porque él convivía con el padre de Marine Le Pen, si no me equivoco, fue más bien responsabilidad de Sarkozy. El padre de Marine Le Pen estaba a otras cosas mucho más fuertes, pero ese discurso securitario, de alguna manera, nació de Sarkozy. Llama la atención, decías tú, Mariola, es la demostración de que quien la hace la paga, es decir, que si has cometido un delito, seas quien seas, aunque hayas sido presidente de la República Francesa, vas a la cárcel. Hay mucha polémica, y nos lo decía Lucía, por el hecho de que le acompañe en estas horas antes de entrar en la cárcel el ministro de Justicia y que le recibiera el propio Macron.
Sí, la verdad es que, bueno, sorprende, pero también hemos visto imágenes en otros países, incluso el nuestro también, de acompañamientos en la entrada en prisión, bueno, de personas que han ocupado puestos de responsabilidad política y que sus comilitones, ¿no? sus colegas de partido, pues hacen un ejercicio quizá de apoyo, de empatía, no sé cómo calificarlo, no más. Quiero pensar que es más en términos humanos que en términos de respaldo político, porque aquí estamos hablando de una decisión de uno de los grandes poderes del Estado, que es el Poder Judicial, ¿no? Me sorprende más la idea de que quien le apoye sea un ministro en activo y alguien que representa el Ministerio de Justicia. Son, yo creo que también pequeñas excentricidades que en términos políticos también deberían tener cierto reproche. Pues vamos a hacer una pausa, quedamos pendientes de ese ingreso en prisión de Nicolás Sarkozy, que puede producirse en los próximos minutos. Hoy, 21 de octubre, era el día que estaba marcado para ingresar en esa prisión, para que ingresara en esa prisión de la Santé, para cumplir estos 5 años de condena por esa financiación ilegal de su campaña para las presidenciales. Hacemos una pausa y entramos en política doméstica. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Mariola Urrea, Gonzalo Velasco y Carlos Navarro Antolín. El asunto que de momento está marcando esta semana el debate político aquí en España es la cotización de los autónomos, porque después de las protestas de los partidos y de las asociaciones de trabajadores por cuenta propia, finalmente ayer el Gobierno decidió rectificar su intención de subir la cuota a todos los autónomos. Jordi Fábrega, buenos días. Hola, buenos días. Lo que propone ahora el Ejecutivo es congelar las cuotas a quienes ingresan menos de 1.166 euros mensuales y, en el caso del resto, subirlas entre 2,9 y 14,75 euros mensuales. De todas formas, es una medida que tampoco está gustando porque sigue generando recelos también entre las asociaciones de autónomos. Aquí lo que hay que tener claro es que lo que hace el Ministerio de Seguridad Social es dividir la cotización de los autónomos en 14 tramos en función de lo que ingresa cada mes un autónomo. La nueva propuesta que puso ayer sobre la mesa el Ministerio incluye congelar la cuota de los 3 primeros tramos, es decir, aquellos autónomos que ingresen menos de 1.166,70 euros al mes pagarán en 2026 la misma cuota que en 2025 según esta propuesta. A partir de esa cantidad de 1.166 euros sí que va subiendo poco a poco la cuota entre 2 y 14 euros en el caso de aquellos autónomos que ingresen más de 6.000 euros al mes. Esta subida de las cotizaciones se hace para que los autónomos puedan reducir la brecha que tienen con el resto de trabajadores a la hora de cobrar la pensión, por ejemplo, o otras prestaciones como el cese de actividad de los autónomos. Y supone esta nueva propuesta una rectificación sobre lo que puso inicialmente sobre la mesa el Ministerio hace tan solo una semana, una propuesta que fue rechazada ampliamente por las asociaciones de autónomos, y decía la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, que visto ese rechazo han decidido dar un paso atrás. Congela las partes más bajas de la tabla con aquellos autónomos que tengan menos rendimientos y que sigue progresivamente hasta el 2,5% a tramos más altos. Hablo de rendimientos netos al mes de entre 4.000 y 6.000 euros. Es una propuesta que nace de la escucha al colectivo. Hay también que tener en cuenta otra modificación bastante relevante, que es que la primera propuesta, la que conocimos la semana pasada, incluía los cambios en las cuotas de los autónomos no solo para 2026, también para 2027 y también para 2028. Lo que se había hecho hasta ahora era una negociación, digamos, que afectaba a 3 años. La nueva propuesta, la que conocimos ayer, solo detalla la cuota de 2026, es decir, lo que hace también el Ministerio es cambiar, al menos en esta ocasión, para que la negociación sea anual y no cada 3 años, hasta llegar al objetivo de que en el año 2032 se cumpla lo que dice la ley, que es que los autónomos
coticen y tengan una cuota en proporción a sus ingresos reales y no en función de un tramo de ingresos. Jordi, de todo este episodio lo que se deduce es que la propuesta que hace el gobierno, en este caso la ministra del ramo, Elma Said, la hace sin haber hablado previamente con los trabajadores, con los representantes de los trabajadores autónomos. Esto es precisamente lo que pasó la semana pasada. Se les hizo una primera propuesta en una mesa de negociación porque estas nuevas cuotas tienen que entrar en vigor a partir del 1 de enero. Cuando se negoció la última tramo, o sea, los últimos 3 años, las cuotas de los años 2023, 2024 y 2025, la negociación empezó con algo más de margen. Ahora no se ha puesto una cifra sobre la mesa hasta mediados del mes de octubre. Así que, digamos, el plazo de negociación con las asociaciones de autónomos es más breve, más corto que en la anterior ocasión. Por eso también la rectificación ha llegado más rápido, ha habido una semana. Ahora esta negociación veremos en qué termina, si las asociaciones de autónomos aceptan finalmente este planteamiento que les ha hecho el Ministerio, que afecta no solo a la parte de las cuotas de los autónomos, sino que también tiene afectación sobre la prestación por cese de actividad, por ejemplo. Y en teoría la nueva cuota debería entrar en vigor a partir del 1 de enero, así que digamos, aún quedan algunas semanas para que pueda haber esta negociación entre el Ministerio y las asociaciones de autónomos. Jordi, gracias. Hasta luego. Claro, Carlos, aquí lo que llama la atención, escuchábamos a la ministra decir ayer, hacemos este cambio, esta rectificación, ella no utiliza la palabra, después de un proceso de escucha a los colectivos. Primero, recordemos que la propuesta que sale del Ministerio no es que no guste a los colectivos de autónomos, es que tampoco gusta ni a la oposición, evidentemente, pero ni a los socios de investidura ni a los socios de gobierno. Y dice, lo cambiamos después de un proceso de escucha con los colectivos de los trabajadores autónomos. A lo mejor hubiera tenido que ser al revés, que el proceso de escucha fuera antes que la propuesta. Es que realmente causa perplejidad oír la frase que ha dicho la ministra, que hemos oído, ¿no? De que precisamente no nace del diálogo, sino lo que no ha habido diálogo, y no solo ha disgustado la propuesta a los socios de investidura de gobierno, también a la oposición. Es que ha puesto de acuerdo en el rechazo a partidos tan distintos, tan distantes como el PP y Podemos, como oíamos allá a Feijóo y al portavoz de Podemos, ¿no? Así que, bueno, por lo menos el gobierno ha rectificado pronto las cosas como son. Al rectificar es cuando ha acertado, ha anulado ese, vamos a llamarlo, sablazo inicial, y una vez más lo que hemos visto es una sospechosa voracidad recaudatoria, ¿no? En este gobierno, ¿no? Incluso Feijóo, que yo estaba de acuerdo, hablaba de que no es progresista precisamente asfixiar a los autónomos. Pero ¿qué pasa aquí con los autónomos? Parece que es la gallina de los huevos de oro, que hay que recurrir con frecuencia a ellos, ¿no? Pero por lo menos dialoguen con la plataforma de autónomos, que por cierto están bastante bien organizados, y bueno, por lo menos en esta ocasión vamos a celebrar esa marcha atrás en una medida tan poco consensuada, nada dialogada, y que ha puesto de acuerdo a partidos, como digo, que es lo que me ha sorprendido, tan distintos, ¿no? Mariola. Bueno, yo diría en primer lugar que los autónomos, y esto es el contexto en el que cobra sentido toda la polémica, es un colectivo electoralmente muy atractivo, que se disputa obviamente todos los partidos que están en liza, desde luego el Partido Popular, que se siente ideológicamente muy próximo a ellos, y obviamente el gobierno, que quiere captar la atención de muchos autónomos que son prácticamente autoempleadores de sí mismos, porque dentro de la categoría autónomo hay una oferta y un ecosistema muy, muy amplio. Este es el contexto. Segundo elemento que me parece muy relevante. Toda la negociación y toda la regulación de la que estábamos hablando tenía un propósito, que era mejorar la expectativa de jubilación de los autónomos. Y tercero, esta conversación, que es, creo, una propuesta positiva del gobierno para mejorar la expectativa de jubilación de este colectivo, se trunca y se modifica completamente el debate y los términos del debate en la medida que la propuesta que lanza el gobierno genera, por así decir, en algunos ejemplos de autónomos una situación un poco complicada. Esto deriva en expresiones, las ha utilizado Carlos en este abierto, ¿no? Asfixia, sablazo, maltrato de los autónomos, mutando la conversación. Y yo creo que hace bien, obviamente, el gobierno en corregir el tiro de la propuesta y volver al debate original, que es que de lo que se trata es de mejorar la expectativa
en términos de jubilación, no solo, pero en términos de jubilación de los autónomos. En realidad, una propuesta que nacía para ser positiva, bueno, pues seguramente por un error, pero también por una acción política bien determinada para cambiar la conversación, se acaba convirtiendo en esto, ¿no? En un tema que habla de sablazo, de asfixia o de maltrato a un colectivo electoralmente muy atractivo. Claro, Mariola, yo estoy completamente de acuerdo con tu análisis. Lo que no sé si este giro devuelve la conversación a esos parámetros que tú proponías, o más bien cede al relato del sablazo, de la voracidad recaudatoria a la que hacía alusión Carlos antes, ¿no? Si es una concesión a eso, en la medida en que se estima que ese aumento de la cotización para aumentar las prestaciones futuras y así igualar a los trabajadores autónomos a los del régimen general, supone en sí mismo una imposición arbitraria, una extracción de su renta y todo esto, ¿no? Este discurso que conocemos bien y que también habéis retratado. Mi sensación es que la medida original que se filtró, si no me equivoco, ya por allá por 2022, 2023, según he leído, tenía esa voluntad, ¿no? De decir, bueno, pues efectivamente hay una brecha demasiado grande entre los trabajadores autónomos, las prestaciones que legítimamente demandan y lo que cotizan. Vamos a proponer una manera de que esa cotización sea proporcional a esas prestaciones que legítimamente requieren, y sin embargo ahora parece que se cede al relato pues de ATA, que al final es el sindicato de los la patronal de los autónomos, muy conectada con la patronal general y muy vinculada en el diálogo con PP y Vox, y parece que se vinculan a esto y entonces dicen, bueno, pues no impongamos más cotizaciones, a ver si nos van a acusar de que tenemos una voracidad recaudatoria demasiado grande. Me parece que es un fracaso en las políticas reformistas y a la hora de hacer pedagogía sobre lo que significa contribuir. No me meto en las cantidades, no me meto en cuál debe ser la progresividad. Yo estoy a favor de la progresividad fiscal y no sé cuál debe ser. Podemos decir, por ejemplo, que se eliminen las cotizaciones a los autónomos que perciben menos del primer tramo, ¿no? Y por eso no les parece bien esto. No sé si esto es la medida buena o congelarlas, como ha dicho ahora el gobierno. Yo no sé cuál es pero me parece que el debate ahora mismo cede más a esa idea de toda cotización es mala que a la idea de las cotizaciones sirven para reforzar lo que nos viene del estado de bienestar. Por eso a mí me parecía interesante volver a la conversación, sí, el problema a los términos del debate inicial. El problema es si vuelve. Sí. Claro, pero yo por eso quiero enfatizar esto. Es decir, aquí había una demanda de los autónomos de mejorar sus expectativas de jubilación. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? Para llegar a ese propósito y a esa finalidad, obviamente las cuotas de cotización tienen que ser distintas a las que son ahora. Y ahora discutimos cuáles son esas cuotas de cotización. Y discutimos si la propuesta inicial del gobierno es progresiva o no, si esta rectificación que hemos conocido se aproxima más a esa idea de progresividad que no es que solo la defiendas tú, Gonzalo, y yo, por supuesto, sino que es una idea constitucionalmente establecida. O si, como tú mismo apuntabas, si la propuesta que incluía sumar, digamos, encaja mejor en esta idea, eliminando, digamos, a una parte de esos colectivos de autónomos de sus obligaciones de cotización. Pero yo creo que es que si no, entramos en un debate que no afecta al fondo y que no enmarca bien, que no perimetra bien de qué estamos hablando. Estamos hablando de que quien quiera mejorar su expectativa de jubilación tiene que poner encima de la mesa también cuál es su compromiso en términos de cuota de cotización. Claro. Es que es muy difícil y en un momento en el que los discursos tienden a simplificaciones duales, ¿no? Sí o no, me robas o no me robas, es muy difícil realmente introducir algo tan complejo como pedagogía fiscal, ¿no? No es el clima político favorable Cualquier a esto. tipo de pedagogía, diría yo. Claro, desde luego, pero escuchando a Correa y que no ha presentado declaración ninguna de puesto desde los años 90, es que de verdad, Claro, pero mi sensación es que se cede un poco al discurso de encima que los autónomos se lo están currando ellos solos, que tienen que salir adelante, encima se les estaba imponiendo una carga fiscal, ese afán recaudatorio que ha mencionado Carlos y con el que yo estoy totalmente en desacuerdo con la utilización de ese término, ¿no? En lugar de quizás hacer una mayor pedagogía o enmarcar mejor la razón por la que se había lanzado esa propuesta. Entonces es una rectificación ambigua que no encauza, me parece bien, el debate que todos queremos, ¿no?
Pues pero que evidencia lo goloso que es el colectivo de autónomos. Totalmente. En términos electorales. Es un buen nicho electoral. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a tirar del hilo todavía de este debate y de esta polémica sobre la cotización de los autónomos. Abierto, Mario Laurrea, Gonzalo Velasco y Carlos Navarro Antolín. Les decía que íbamos a seguir tirando del hilo de la polémica de la cuota de los autónomos, porque ayer contábamos cómo en el Partido Popular hay varones que le piden a su líder, Alberto Núñez Feijóo, que ignore a Vox y que se centre en las críticas al gobierno en materia económica, en gestión. Claro, la rectificación del gobierno sobre las cuotas de los autónomos es buena materia para este tipo de oposición que está pidiendo un sector del Partido Popular, pero el tema de la inmigración parece que le sigue tirando demasiado al PP, esa pugna que mantiene con Vox por esta materia parece que sigue siendo caramelo para algunos dirigentes del Partido Popular y lo visto en las últimas horas lo demuestra, porque ayer el gobierno valenciano tomó por bandera otra vez el tema de la inmigración con una proposición de Vox para hacer estadísticas que distinguen si los ciudadanos son nacionales españoles o si son inmigrantes. Radio Valenciana Talents, buen día. Buen día, Ángels. Por ejemplo, el objetivo de estas estadísticas que apoya el Partido Popular a iniciativa de Vox es saber cuánto van al médico los que ellos llaman nacionales y cuánto los inmigrantes, cuánto aportan al estado del bienestar, cuánta sangre donan unos y cuánta sangre donan otros, cuánto faltan al trabajo, todo desglosado según la nacionalidad. Sí, es la propuesta para el Plan Estadístico 2025-2028, que se realicen estadísticas diferenciadoras entre la población nacional y la migrante en relación a gran cantidad de asuntos, como su contribución neta al estado de bienestar, la recepción de ayudas, el uso de servicios de urgencias sanitarias o la cantidad de donantes de sangre que hay. También se piden estadísticas sobre el absentismo laboral, tanto en la empresa privada como en la administración pública. Hay que diferenciar, al realizar esa estadística, entre hombres y mujeres, la edad, la población migrante y la población nacional. Vox defiende que es necesario conocer este tipo de datos para adoptar medidas y cuidar el estado de bienestar de los españoles, y el PP indica que medir no es un tema ideológico. Mari Carmen Contelles es diputada popular. Es bueno que todos tengamos la información, ninguna información resta, al revés, suma para que luego podamos tomar decisiones los políticos como corresponde. La información no resta, la información es información. Y la oposición opina que es la rendición total del Partido Popular a la ultraderecha, que se vulneran totalmente los derechos humanos. Es la opinión de José Díaz, diputado socialista. Eso no es transparencia, es ideología del odio con sello institucional. Este nuevo plan también tiene que hacer estadísticas sobre asuntos taurinos y sobre el uso del valenciano y otras lenguas en las grandes ciudades de la comunidad. Ana, gracias. De nada. Hablamos de la Comunidad Valenciana, pero no es la primera propuesta de Vox en esta dirección a la que se suma el PP. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Recordamos, por ejemplo, en Jumilla se suma el Partido Popular a Vox, se sumó en su momento para evitar celebraciones religiosas de musulmanes en un polideportivo. Propuso algo parecido a lo de Valencia en otros lugares y su medida estrella es ese examen para conseguir la nacionalidad, sacarse un B2 de español y saber lo suficiente de historia y de cultura de país, como propuso Alberto Núñez Feijóo. Sí, esas últimas medidas forman parte del plan migratorio que presentó Feijóo hace solo una semana, en el que evidenció el endurecimiento de su discurso con el visado por puntos o propuestas para dificultar el asilo, el arraigo o la obtención de la nacionalidad. Reivindico nuestro derecho a hablar de la inmigración en nuestros términos, ni duros ni blandos, firmes y consistentes. Con Vox pisándole los talones en las encuestas, decía Feijóo que quería hablar de inmigración en sus propios términos, aunque las comunidades en las que gobierna el PP están adoptando los términos de la ultraderecha. Ayer fue el PP valenciano con la aprobación de esas estadísticas segregadas, pero en las últimas semanas hay otros ejemplos en otras comunidades. En Andalucía el PP ha apoyado otra iniciativa migratoria de Vox, en su caso para que se fiscalice qué dinero destina la Junta a la población migrante. Los de Moreno Bonilla la admitieron a trámite, aunque después han intentado dar marcha atrás alegando motivos técnicos. En Baleares han apoyado una propuesta de la ultraderecha para deportar a menores migrantes, y en Murcia y Cantabria hicieron lo mismo hace unos meses. También a nivel nacional, el PP ha hecho suya una iniciativa de Vox. Han apoyado en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas que el órgano fiscalice el gasto que destinan las administraciones a la inmigración. En este caso, a diferencia en Andalucía, matizan que es el gasto a la inmigración ilegal. Desde el Grupo Popular no podemos oponernos a conocer la verdad sobre el uso y destino de los fondos del Estado en esta materia, porque además entendemos
que no hay nada que ocultar. Decía la portavoz del PP en esta comisión que no pueden oponerse a la propuesta de Vox, pero lo cierto es que la medida no forma parte de la hoja de ruta presentada por Feijóo. El líder popular, decíamos, pide marcar perfil propio, pero a la vez su partido acepta estas concesiones a los de Abascal en materia migratoria, pese a que el expresidente José María Aznar dijo ayer en una entrevista en El Confidencial que el discurso de la ultraderecha con la inmigración le resulta xenófobo. Julia, gracias. A vosotros. Y no parece que tengan mucho éxito esos varones del Partido Popular o ese sector del Partido Popular que pide a la dirección centrarse sobre todo en las críticas a la gestión, la crítica económica. Ahora mismo, insistimos, la polémica que hay en torno a la cotización de los autónomos era munición que podía aprovechar y aprovechó brevemente el Partido Popular, pero inmediatamente saca la pata la otra parte, esa parte del Partido Popular que quiere competir con Vox a pesar de lo que dicen las encuestas. Y el tema de la migración, yo entiendo que en este caso, Gonzalo, es demasiado goloso como para que renuncie el Partido Popular. Sí, es tremendo. Lo que pasa es que, claro, cada deslizamiento del discurso implica una suerte de paso más adelante en la evolución de su xenofobia institucional, porque yo creo que esto es lo que es. Tengamos mucha consideración sobre lo que se está proponiendo. Se está proponiendo sustituir la idea básica de la igualdad de derechos, en la que uno no tiene que demostrar, como si estuviese bajo sospecha, el derecho a ser tratado con dignidad, por una moral de la sospecha, en la cual hay una distinción simbólica, es decir, el Grupo Nacional exige a quien es migrante que demuestre si merece ser tratado con dignidad, si merece estar aquí, ¿no? A través de un mecanismo supuestamente neutral, estadístico, pero que no implica un conocimiento para mejorar ninguna política pública, sino al contrario, para generar esa exclusión mediante un mecanismo de visibilidad selectiva, ¿no? Por lo tanto, se normaliza así una especie de política de la humillación. Yo creo que en ese sentido es muy grave que se acepten estas mutaciones discursivas, porque modifican también las percepciones de la ciudadanía, que se pueden llevar a confusión y pueden decir, bueno, es que hay que demostrar, todos tenemos que demostrar que somos que merecemos ser ciudadanos, que tenemos una virtud tal que merecemos ser tratados como iguales y que por tanto nuestros derechos tienen, y el coste que supone además que estén aquí está justificado. Y eso no entra dentro de nuestro Estado de Derecho. Los derechos no se demuestran a través de una serie de contraprestaciones, ¿no? Que es lo que se está jugando aquí. Entonces me preocupa mucho esa aceptación de una distinción simbólica, ese corrimiento discursivo, porque luego genera efectos a largo plazo en la conciencia ciudadana acerca del fenómeno de la migración. Mariola. El Partido Popular ha entrado de hoz y coz en un concepto que es el nacionalismo del estado de bienestar o sobre el estado de bienestar, que es una corriente que estamos importando de otros países y que yo creo que es corrosiva para lo que es la propia convivencia y también para la calidad democrática. Cuando el Partido Popular presenta hace unas semanas o hace apenas unos días el Plan Nacional sobre Inmigración y la califica de legal, ordenada y mutuamente beneficiosa, ya apunta maneras sobre el encuadre que quiere darle a esta aproximación a la inmigración. Yo quiero señalar que las estadísticas que pretenden segregar a la población y clasificarla entre nacionales o migrantes son una prueba evidente de lo que es políticas xenófobas. Podemos prestarle más o menos atención a la cosa, podemos darle más o menos gravedad a la iniciativa, pero creo que abrimos la ventana o la puerta, me da igual qué cosa, para que entre y cale esa idea de nacionalismo del estado de bienestar, que viene a decir las políticas públicas y las prestaciones sociales, primero para los nacionales, sí, y luego, ya si caso, ya veremos. Y acabo con dos elementos. Hay dos políticas públicas que detraen muchos recursos económicos. Uno es la política pública de sanidad y la otra es la educación. La ley orgánica que regula los derechos y las obligaciones de los migrantes en España ya determina y perimetra bien qué derechos tienen los migrantes en relación con estas dos políticas públicas, que no son idénticos a los derechos que tenemos los nacionales. Pero es que además hay otro elemento, otra pata vertebral del estado de bienestar, que son todo lo que tiene que ver con la
las prestaciones sociales, muchas de ellas competencias de ayuntamientos, de las comunidades autónomas y también del ámbito nacional, donde es razonable que quien consume estas prestaciones sociales sean población frágil, y entre la población frágil está desde luego los migrantes, algunos en situación regular y otros en situación irregular. Cuidado, por lo tanto, por donde penetra esta idea del nacionalismo, del estado de bienestar, que, insisto, es corrosivo para la convivencia, corrosivo para la calidad democrática y, desde luego, una prueba evidente de xenofobia. Carlos. Yo creo que ya a esta altura nadie puede dudar que el gran logro de Vox es haber metido este tema en la agenda a marcha martillo. ¿No? Hace 2-3 años la inmigración no estaba en las prioridades o los temas de preferencia, de preocupación de los españoles, y ahora un día sí y otro también pues estamos hablando de un asunto, porque además es fundamentalmente, no solo hay un partido, no solo Vox, que no se nos olvide nunca Alianza Catalana y sus peligrosísimos discursos, ¿no? Que sin ningún tipo de medias tintas, además, por cierto, pero estamos hablando de este tema que he oído una dirigente de Vox decir que la información nunca resta. Claro, la información nunca resta, pero puede ser utilizada torticeramente, y en esa información también podríamos decir que hay 3 millones de inmigrantes contribuyendo a la seguridad social, cotizando y contribuyendo, por tanto, al sistema de pensiones y a tantas cosas que si los quitáramos de un plumazo, a ver dónde íbamos ahí con muchos de los servicios, ¿no? El PP queda situado en un terreno muy difícil, el terreno difícil, por decirlo rápidamente, entre el papel es para todo y las expulsiones, una zona media en la que va a ser cada día más difícil estar. ¿Por qué? Porque le está continuamente tirando un partido como Vox, que le está muchas veces llevando a endurecer, después vuelve Feijóo, que yo no tengo duda de que el PP sea un partido que en ningún caso, por ejemplo, apuesta por devoluciones masivas, ni muchísimo menos en absoluto, pero está continuamente amenazado a su derecha por el que sería, insisto una vez más, su aliado natural. Pero de aquí a que sean unas elecciones, no digamos si se acaba la legislatura, quedan todavía 2 años, vamos a ver muchos vaivenes de este tipo en un tema muy delicado y muy grave, en el que otra vez, insisto, el PP está en el terreno más difícil. Déjame que pedía la palabra Gonzalo, pero 2 cosas. Me tengo que ir a publicidad, pero antes ha salido ya de su domicilio. Escuchamos cómo lo está narrando la televisión francesa. Justement, vis-à-vis d'un casi monarchique, disait Laurent Salvin. Televisión que está siguiendo prácticamente el recorrido que está haciendo Nicolás Sarkozy desde su casa a esta cárcel de la Santé. No ha sido una salida discreta, ha salido, se ha acercado al público que estaba allí concentrado, les ha dado las gracias, y ahora está en ese vehículo, en ese recorrido, escoltado por la policía que le está llevando a la cárcel de la Santé. Con varias motos, es lo que este sonido corresponde a la imagen en directo. Son varias motos de varios canales de televisión que van siguiendo precisamente a ese vehículo de Sarkozy hasta que llegue a la cárcel. Está retransmitiendo la televisión en directo este trayecto desde el domicilio de Nicolás Sarkozy, desde donde ya ha salido el que fuera presidente de Francia, hasta esa cárcel donde ingresará. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta nos iremos en directo a París para que Lucía nos cuente exactamente qué es lo que está pasando. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Mario Lorrea, Gonzalo Velasco y Carlos Navarro Antolín. Nos vamos en directo a París, Lucía Riera, porque está haciendo el expresidente francés Nicolás Sarkozy ese recorrido que le lleva desde su domicilio, desde donde ha salido hace unos minutos, hacia la cárcel, la prisión de Les Santé, donde va a ingresar en un recorrido por las calles de la capital francesa. Sí, hace unos minutos hemos visto cómo salía de su casa en el exclusivo distrito 16 de París, rodeado por decenas de seguidores que llevan allí desde antes de las 8 de la mañana esperando para verle y manifestarle su apoyo al expresidente y a su familia. Una concentración convocada por sus hijos, a la que han acudido también algunos cargos políticos de los republicanos, que le han recibido así, cantando la marsellesa. Sarkozy ha salido a pie de la mano de su mujer Carla Bruni y se ha acercado a saludar a la gente antes de meterse en el coche. Está a punto de llegar, como decías, a la prisión de la Santé. Es uno de los pocos centros habilitados para acogerle con la seguridad que requiere un ex jefe del Estado, y por eso va a estar en régimen de aislamiento durante los días que pase en la cárcel, que podrían no ser muchos. Su abogado ha confirmado esta mañana en BFM TV que van a presentar hoy mismo su petición de libertad. Sauf la volonté de le maintenir coûte que coûte en détention, non juridiquement. Contando el plazo medio
Laboratorio de Examen de estas solicitudes calcula que estará 3 semanas más o menos en la cárcel, porque recordamos que la condena a 5 años es todavía recurrible. Pues quedamos a la espera, gracias Lucía, de que ingrese ya en esa prisión de la Santé. Estamos escuchando de fondo la retransmisión que están haciendo las televisiones francesas, porque como les decíamos, es una especie de cortejo el que está recorriendo ahora mismo las calles de pleno centro de París, al camino de esa prisión, y además de ir escoltado por diferentes motos de la policía, va escoltado también por un grupo de motociclistas con cámaras, que son los que están sirviendo esa señal en directo ahora mismo de ese recorrido que está haciendo Nicolas Sarkozy desde su domicilio, de donde ha salido acompañado no solo de su esposa, sino también de todos sus hijos. No ha sido una salida discreta dentro del coche, sino que él ha querido voluntariamente acercarse a esos seguidores que estaban concentrados desde primerísima hora de la mañana. Camino pues de la cárcel, de la prisión de la Santé, ya el expresidente francés Nicolas Sarkozy. Y ya por ir cerrando el asunto de la inmigración, del papel de cómo el Partido Popular está comprando toda la agenda migratoria de Vox, y ahora con esta última iniciativa en la Comunitat Valenciana de hacer estas estadísticas por separado, dependiendo dónde ha nacido quién, qué servicios utiliza, si dona sangre, si hay más absentismo laboral. ¿Querías hablar? Sí, dos cuestiones. Una, que en muchos momentos históricos el conocimiento se ha utilizado de una manera equivocada como herramienta de poder, de sumisión y como avanzadilla del totalitarismo, ¿no? Y en este caso lo vemos con el discurso de la transparencia. La transparencia tiene como función que los vulnerables puedan controlar y auditar a los poderosos, y no al contrario, no que los centros de poder puedan controlar, evaluar y juzgar la dignidad de los ciudadanos. Y creo que se está dando una inversión muy peligrosa. Y en segundo lugar, ya a nivel organizativo, solo a llamar la atención de cómo el Partido Popular se disuelve por sus extremos y por los motivos de su éxito. Es decir, es el momento en el que el Partido Popular tiene más poder autonómico. Y sin embargo, su doctrina se disuelve precisamente en las comunidades en las que tiene éxito y gobierna, ante la amenaza de que esas mayorías no se puedan renovar sin Vox o que dependan de Vox, ¿no? Entonces vemos cómo es una doctrina, la fijada en un congreso que acaba de celebrarse, que se va diluyendo poco a poco a golpe de exceso verbal de Vox. Mariola. Este nacionalismo del bienestar, que la literatura académica ya califica como chauvinismo del bienestar, no niega el estado de bienestar ni niega la importancia y la utilidad de las prestaciones sociales. Lo que hace es mover, reconfigurar las fronteras morales. Sí. ¿A quién se le concede o a quién tiene derecho a estas prestaciones? Y utiliza dos conceptos, que es la pertenencia y el merecimiento. De ahí que sea perfectamente perceptible en los documentos del Partido Popular cómo ha comprado esta teoría que viene de la ultraderecha, pero que ha permeado en la derecha cuando habla de un plan nacional del PP legal para una migración legal, ordenada y mutuamente beneficiosa. Bien, esta teoría del chauvinismo del bienestar ha llegado para quedarse, y para mí no es tan problemático el análisis de la misma ni cómo está permeando en la derecha, sino cuál va a ser la respuesta que arme la izquierda. Porque esta teoría puede ser para algunas clases sociales atractiva. Y yo creo que la pregunta es cómo va a contrarrestar este chauvinismo del bienestar la izquierda. Pues déjame que prolongue un poco la reflexión con otra cuestión que le ha dedicado además Gonzalo Las Claves esta mañana, y que también me parece muy pertinente en este debate sobre la política, porque estos días les estamos contando los fallos sistemáticos del cribado de cáncer de mama en Andalucía. Ya saben que a partir de ese episodio que dejó en vilo a más de 2.000 mujeres y de otros casos que vamos descubriendo, el Ministerio de Sanidad pidió información a todas las comunidades sobre los cribados. Bueno, se supone que para comprobar si funcionan, si no funcionan, dónde hay problema y dónde no lo hay. Mariola Lourido, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Bueno, pues ya hay cuatro comunidades del Partido Popular que han dicho que no van a entregar esta información sobre los cribados al gobierno. Prefieren que Sanidad no tenga esos datos, y dos de ellas, y ahí volvemos, Madrid y la Comunitat Valenciana, acusan al Ministerio de querer manosear su trabajo. Sí, la verdad es que las comunidades del PP van al choque con el gobierno con un asunto
tan delicado como los cribados del cáncer. Madrid, Valencia, Murcia y Andalucía, con su grave crisis de las mamografías, ya le han comunicado por carta a Sanidad que no le van a remitir toda la información que les pidió hace casi 15 días a todas, ¿no?, sobre la cobertura y eficacia de los programas de detección del cáncer de mama, de colon y de cérvix. Entre otras explicaciones, señalan que es una competencia exclusiva de las autonomías. El tono más duro lo usan los gobiernos de Ayuso y de Mazón. Acusan a la ministra de hacer partidismo con la salud pública y de fiscalizar y manosear maliciosamente su trabajo. Mónica García les contesta exigiendo lealtad y transparencia. Que la comunidad diga que no va a ser transparente y que no va a ser leal con sus ciudadanos y ciudadanas a la hora de aportar datos porque se están manoseando los datos es una prueba clara del manoseo de datos. Necesitamos saber esos datos para saber en qué está fallando cada sistema de salud, y la realidad es la siguiente: hay comunidades y hay regiones que ponen interés y recursos en los programas de prevención y eso salva vidas, y hay comunidades que no. Y el nuevo consejero de Andalucía no manda ni los datos ni su plan de choque a Sanidad, pero sí quiere que la ministra convoque una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema de Salud para analizar la situación de los cribados oncológicos y toda la estrategia del cáncer. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Pues aquí se da la paradoja, porque escuchábamos a una portavoz del Partido Popular apelar a la transparencia a la hora de pedir esas estadísticas dependiendo de la nacionalidad sobre el uso del bienestar, de todo aquello que nos pertoca como ciudadanos, y en cambio ahora la transparencia no les parece buena idea a la hora de ceder al gobierno central o pasar al gobierno central los resultados de los cribados. Y tú hacías una reflexión que me parecía muy interesante en las claves, te decía Gonzalo, porque al final esto todo recae en el descrédito de la política. Claro, porque, digamos, esto tiene mucho que ver también con el complejo, que es verdad que lo es, engranaje autonómico, ¿no?, donde las competencias están transferidas, donde en este caso el Ministerio tiene un cierto papel regulatorio y ante una disfunción apela a una rendición de cuentas para enmendar y corregir en la medida de lo posible el funcionamiento de lo que ha marchado bien. Pero claro, cuando lo que se hace es negarse a aportar esa transparencia, porque lo que se está haciendo es justo lo que hablamos, se está pidiendo rendición de cuentas a quien está administrando la información, a quien está administrando la vida de muchas mujeres, a las que de una manera implícita y tácita, y lo voy a decir y esto es muy fuerte, se está dejando morir. Porque cuando tú no identificas una enfermedad y no la comunicas y no pones los mecanismos que están en tu potestad arbitrar y poner, pues entonces estás dejando morir, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa entonces? Pues que se genera una confusión de niveles de responsabilidad que es absolutamente deliberada, que es muy común, ¿no? En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, lo vemos muchas veces, cómo se imputa siempre al gobierno central la responsabilidad de lo que no funciona bien en Madrid. Ahora mismo se está haciendo lo mismo en Andalucía, ¿no? Se genera, por lo tanto, una especie de infoxicación, una confusión informativa, como cuando estás ante un trilero que te esconde la bolita, ya no sabes muy bien de quién tiene la responsabilidad y lo que genera es un agotamiento hacia toda la administración en general. Consecuencia, pues las estadísticas son claras, ayer se comentaron en esta mesa y en otras, ¿no? Efectivamente, el PP puede que pierda la mayoría absoluta, aunque todavía está ahí, pero el bloque de derechas no disminuye nada. Es decir, ese malestar no se vehicula a quien defiende de una manera explícita el estado del bienestar, sino que se vehicula hacia quien está contra todo, está contra el Estado, está contra la administración, o que arbitra, o que ese discurso del welfare chauvinismo del que hablaba ahora Mariola, ¿no? Carlos. A mí no me hace gracia ni que el gobierno andaluz se retrotraiga a los gobiernos donde estaba María Jesús Montero para quitarse cierta responsabilidad del asunto grave que ha pasado, ni tampoco me hace ni mucho menos gracia que la ministra, en mi opinión, trate de hacer o mantener, estirar el chicle, o abrir una disputa, una nueva beta política con este asunto tan delicado. No me gusta ni lo uno ni lo otro, porque yo creo que no hace falta ser un analista muy sesudo para ver cuáles son las intenciones de la ministra, que si de verdad tiene un interés sano, lo que debería hacer efectivamente, que para eso existe es el Consejo Interterritorial de Salud, y reunir a todos los consejeros, no lanzar una propuesta que evidentemente las comunidades autónomas han dicho lo que tenían que decir, que son competencias exclusivas de ellas, que las gestionan ellos. Aquí ha habido un error grave
un error de un asunto muy delicado, un error también de comunicación. Fíjense si se han rendido cuenta que ha dimitido a la consejera de Salud. Se ha nombrado en el caso de Andalucía, porque es el que hablo porque estoy aquí, a un consejero de una eficacia probada hasta ahora en situaciones delicadas, que veremos, a ver, vamos a darle 3 meses con la mejor buena fe para que pueda desenvolverse, y vamos a esperar que este error no se repita más en otros cribados, que es lo que no quiero ni pensar. Así que yo creo que aquí hay que ser muy responsable, muy cauto y esperar un poquito a ver cómo evoluciona esto, y dejarse de tanta historia política con segundas intenciones, que yo al menos no me gusta nada, repito, ni lo uno ni lo otro. Mariola. Yendo del caso particular a la teoría general, yo creo que es importante insistir en la idea de que España es un Estado compuesto y complejo. España se organiza territorialmente mediante un sistema que tiende a lo federal, aunque esta palabra sea para muchos españoles todavía una palabra maldita, y creo que la relación y la solución a muchos de los problemas pasa por dar cumplimiento a 2 principios. Uno es el principio de cumplimiento de la ley, y lo hemos visto cómo hay comunidades autónomas insumisas a la ley, y podemos citar la ley del aborto como un ejemplo, y podemos citar la ley de vivienda como otro ejemplo. Y el otro gran principio que implica una cultura federal de la que carece este país y que tenemos gran margen de mejora es el principio de cooperación leal entre las administraciones. Y aquí, en el caso de las estadísticas de sanidad, al hilo de esta problemática de Andalucía, yo creo que se ve de una manera particularmente explícita, ¿no? Cómo las comunidades autónomas, o algunas comunidades autónomas, apelando al ejercicio de su competencia, se niegan a una cooperación leal con el Estado, que tiene también competencias en relación, por ejemplo, con la dimensión estadística y la capacidad para recopilar una información que es válida, que alguien puede interpretarlo como un arma arrojadiza política, pero que tiene un interés, obviamente, para mejora de las políticas públicas. En definitiva, creo que damos prueba evidente de cómo nuestro Estado es un Estado territorialmente compuesto, y sin embargo, en lo que es la vocación y la cultura federal, pues en muchas ocasiones damos prueba de hacer aguas. En el abierto, Mariola Urrea, Gonzalo Velasco y Carlos Navarro Antolini. Antes de continuar con el análisis, nos vamos a ir a Barcelona. Ya saben que ayer estábamos haciendo el programa desde ahí, desde ese foro, el Work in Progress, que organiza el Grupo Prisa. A las 9:15 de la mañana se han retomado otra vez las sesiones, las reflexiones. Paul Valero, buen día. Buen día, sí. Hoy sigue ahí ese foro de reflexión en el que van a participar, por ejemplo, el gobernador. Hoy es el turno del gobernador del Banco de España. Hoy también muy dedicado a las relaciones internacionales. ¿Cuál es la imagen hasta ahora, Paul? Sí, mira, esto ya está en marcha, todo el mundo acreditado, es lo que ha pasado en la última hora, la gente ha ido entrando, ya está todo el mundo dentro del auditorio, porque ya ha empezado ya el primer debate sobre cómo combatir la exclusión social, en este caso con el director general de la Fundación La Caixa, Josep María Coronas. Lo decías, esta mañana tenemos un programa muy variado, con mucho peso económico, se hablará de innovación, inteligencia artificial, también política industrial, el sistema financiero. De hecho, después de esta charla está prevista la del presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, que se espera que pueda dar alguna pista sobre el futuro de su banco, como un banco mediano, ahora que ha sobrevivido a la OPA. Y también en clave internacional intervendrá el ex primer ministro francés, Edouard Philippe, y también escucharemos al presidente del Barça, Joan Laporta, hablando sobre política y deporte, cosa que ha generado mucha expectación aquí en la sala de prensa. Hoy somos muchos, porque también han venido todos los compañeros de deportes, que también se hacen notar aquí en la sala de prensa, esperando a que hable Laporta. Y otra cosa importante, desde primera hora, aquí hay mucha seguridad, un control muy exhaustivo. ¿Por qué? Porque el rey Felipe VI también estará aquí hoy, será el encargado de cerrar el programa de esta mañana con su discurso. Ya después por la tarde se retomarán las charlas con el conflicto Israel y Palestina como uno de los temas destacados. Hoy terminará ese Work in Progress, Paul. Gracias.
A vosotros. Estamos a la espera de todo lo que se diga ahí en ese foro que termina hoy. Y vamos con otro de los asuntos destacados de las últimas horas, porque hay novedades, ya saben, en el caso Ábalos. El Supremo ha citado a declarar como testigos al exgerente del partido y también a una trabajadora de la Secretaría de Organización del partido para aclarar esos famosos pagos en efectivo al exministro José Luis Ábalos. Isa Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo que quieren aclarar los investigadores es el descuadre que han encontrado en los pagos que los socialistas entregaron a la justicia y cómo tanto Ábalos como Koldo se negaron a declarar, se acogieron a su derecho a no declarar ante el juez. Bueno, pues ahora el magistrado lo que hace es citar a estos dos trabajadores para ver si a través de ellos sí consigue más información. Eso es, ya comentábamos la semana pasada que los investigadores tendrían que buscar en otro sitio las respuestas que no habían dado ni Ábalos ni Koldo sobre cuestiones tan concretas como ese funcionamiento de los reintegros de gasto en metálico en el PSOE. El juez considera necesario esclarecer este asunto porque en las conversaciones intervenidas se mencionan retiradas de fondos en la sede de Ferraz por esos reintegros de gasto que no aparecen en la lista de pagos que aportó el PSOE en el Supremo. Así que llama al que era gerente en la época, Mariano Moreno, que puede explicar cómo funciona el sistema, y también cita como testigo a Celia Rodríguez. Ella es la trabajadora de Ferraz que aparece en algunas conversaciones como la responsable de materializar esos reintegros de gasto, la persona que entregaba los sobres. Y es de interés porque podría arrojar luz sobre esos descuadres entre lo que hablaban entre ellos y lo que efectivamente consta como reintegrado tanto a Ábalos y a Koldo. Y sobre todo porque, a falta de explicaciones, la UCO incluye esas cantidades sin respaldo documental en ese universo de efectivo no justificado que habrían estado manejando tanto el exministro como su asesor, y esa es la razón de fondo por la que el juez ve necesario aclararlo. ¿Para cuándo están previstas estas declaraciones? Esto es el 29 de octubre, la semana que viene, y van con 2 horas de diferencia como testigos al Tribunal Supremo. Isa, gracias. A vosotros. Una nueva citación judicial que afecta al Partido Socialista, que por su parte resta importancia, le quita importancia a esta citación, a este asunto. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Porque lo que dicen en Ferraz es que esta citación no implica sospechas sobre el partido, porque estos trabajadores acuden a declarar como testigos y no como imputados, y además el Partido Socialista reitera que va a colaborar, lo viene diciendo desde el principio del caso, que va a colaborar con la justicia y que no tiene nada que ocultar. Sí, insisten los socialistas en que pueden explicar tanto la mecánica utilizada para pagar esos gastos de representación como los descuadres que observa el juez entre las conversaciones de los investigados y los datos que aportó el partido al Supremo. Ferraz dice, por tanto, que habrá colaboración absoluta con el Supremo y con la Comisión de Investigación del Senado, que es donde han sido citados los gerentes y la trabajadora de la Secretaría de Organización, y lo que tienen previsto detallar, según las fuentes consultadas, es que en el PSOE no hay ninguna caja B, como insinúa el PP. Recuerdan que de lo que se está hablando en todo momento es de entregas de dinero auditado, justificado y que se pagaba para cubrir los gastos que generaban Koldo y Ábalos como responsables del área de organización. No hay ningún indicio o conversación que apunte a la entrada de dinero en la sede socialista para nutrir esa supuesta contabilidad alternativa de la que hablan en Génova. El partido reconoce los gastos que se liquidaban en efectivo. Dicen que han sido ellos mismos los que han revelado esa documentación aportándola al juez, pero aseguran que ese dinero salía de las cuentas bancarias, que se puede detallar la trazabilidad. El PSOE niega, por tanto, el relato que intenta instalar el PP de un descontrol en el manejo de dinero en efectivo, y se apoyan también en los mensajes de la propia trabajadora de Ferraz que aparecen en el informe de la UCO, cuando Celia Rodríguez habla de que no le gustaba tener dinero en efectivo en el cajón de la sede socialista. Eso demuestra, dicen en el PSOE, que no se solía manejar con la facilidad con la que habla el Partido Popular. En cualquier caso, lo que intentan trasladar desde el PSOE es tranquilidad. Dicen que es lógica la citación tanto del exgerente Mariano Moreno como de la trabajadora de la Secretaría de Organización, y recuerdan que han sido citados como testigos y que nadie les imputa nada por ahora. Guille, gracias. Hasta luego. Hace una semana, hoy es martes, ¿no? Sí, hace una semana exactamente entrevistábamos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le preguntábamos directamente por si había habido financiación irregular del Partido Socialista. Fue contundente en la respuesta: no ha habido financiación irregular, pero es verdad, Mariola, que hay ese descuadre en esas cuentas y esos pagos en efectivo
Más allá de los sobres, que uno puede entender que sean sobres con dinero en metálico, con gastos que sí se han justificado, sea de taxi, sea de comidas, pero sí que es verdad que en las cuentas se detectan un descuadre que alguien tiene que explicar. Efectivamente, y desde ese punto de vista es razonable que en el procedimiento judicial se cite para tomar esas declaraciones al gerente del Partido Socialista y obviamente a esta trabajadora que formaba parte de la estructura de la Secretaría de Organización, y habrá que esperar a que ellos emitan la información que consideren pertinente en sede judicial y veremos cómo esto evoluciona dentro de un proceso que hay que acumular evidencias para luego poder sostener una acusación, porque hay que recordar que estábamos todavía en términos procesales en la fase de instrucción. Por tanto, el juez está recabando información e indicios que le permitan o no sostener luego una acusación. Aunque el Partido Popular ya dé por hecho que hay financiación irregular del Partido Socialista. Carlos. No, lo que hay lo que hay hasta ahora es evidente es el descuadre. La clave es qué dimensión tienen esos descuadres, ¿no? Y si pudiera, no hay elemento definitorio ahora mismo de que haya una financiación ilegal, ni tampoco podemos descartarla, ¿no? Las cosas como son, sobre todo porque hay un pájaro que es Aldama que sigue por ahí administrando con cuentagotas la información. Ayer volvió a dar otras cifras, algunas muy grandes, ¿no? Pero claro, no se sabe dónde está el dinero. Y yo creo que el juez, al hacer estas citaciones, que son muy relevantes, está intentando apuntar a dónde puede estar el enredo y seguir la pista del dinero, ¿no? Las citaciones son importantes porque Ábalos y Koldo no hablaron. Claro. Y estos citados nuevos son testigos, tienen que decir la verdad. Con lo cual el juez está buscando la pista descaradamente del dinero y la clave es si lo hay o no lo hay. El descuadre es evidente que ya lo hay. Ahora, si lo hay y de cuánta dimensión. Claro, corroborar un poco lo dicho, o sea, son indicios que ameritan una investigación, que ameritan una rendición de cuentas hacia ese sistema de gestión de los gastos del Partido Socialista, pero no son indicios que permitan arrojar la sospecha de una financiación ilegal sistemática, como si se hubiese encontrado un cuaderno con iniciales. Claro, que llama la atención que el Partido Popular utilice este argumento, casi que parece que lo hace por experiencia, ¿no? Entonces no sobredimensionemos, porque que no se sepa si hay algo más no justifica que se arroje la sospecha, ¿no? Entonces, bueno, con prudencia, pero evidentemente la investigación tiene que seguir. Y otra cosa, claro, se mezclan mucho en el imaginario colectivo estas investigaciones con las mordidas que efectivamente pues parece que de las que se beneficiaban a Ábalos y Cerdá. Que esto esté conectado con una financiación ilegal parece que de momento no hay ninguna conexión y parece que es difícilmente demostrable, ¿no? Entonces, sencillamente hay que mantener la prudencia informativa y controlar la narrativa porque se va a inflamar. Que no es fácil, ¿eh? No es fácil controlar porque la narrativa porque tú decías ahora mismo, el Partido Popular, quizá por experiencia propia, porque ellos lo han vivido, pero ahí hubo una libreta, había unas anotaciones, se veía clarísimo, y aquí lo que hay de momento es un descuadre, que es evidente, y luego unos sobres con el logotipo del Partido Socialista, donde se ve que hay dinero metálico dentro. Pero vamos a ver qué da de esas declaraciones. Dejadme que os cuente ya lo último, y es que yo no quiero perder el foco en algo que está siendo noticia estos días, que no está resuelto, pero que tiene un enorme impacto, sobre todo un enorme impacto en la comunidad educativa. Es esa noticia del suicidio de esa niña de 14 años, después de que sus padres avisaran al colegio de que estaba sufriendo acoso en el centro escolar. Radio Sevilla, Natalia Perales, buenos días. Buenos días. Parece que los padres notificaron esa situación al colegio. El colegio se llama Las Irlandesas de Loreto. El colegio no activó el protocolo antiacoso y por eso ahora la Junta contempla la posibilidad de retirar el concierto a ese centro si se confirma que incumplió de forma muy grave con sus obligaciones, y la Fiscalía además está esperando el atestado para investigar los hechos. Sí, según explican fuentes de la Junta, si el expediente administrativo abierto al centro concluye que ha existido un incumplimiento muy grave, pueden terminar retirándole el concierto. Esto al margen de la vía judicial, porque la Fiscalía de Menores de Sevilla abrió un expediente de reforma juvenil en cuanto reciba el atestado policial para establecer quiénes han acosado a Sandra y qué edad tienen, porque deben determinar si existe responsabilidad penal de acuerdo con la ley del menor, que la establece a partir de los 14 años. Por otro lado,
han abierto un expediente de riesgo para supervisar la actuación de los responsables del centro, las irlandesas de Loreto, para estudiar si han podido cometer algún delito por no aplicar el protocolo anti-bullying. Eso por una parte. Y por otra parte está el ambiente que ahora mismo rodea al colegio. Hay pintadas en las paredes, se han llenado de pintadas, algunas de apoyo a las víctimas, otras de odio, de amenazas a las presuntas autoras. Incluso hace unos días, Natalia, algunos desconocidos lanzaron objetos, lanzaron huevos, lanzaron piedras sobre el patio infantil. Pues sí, Ángels, el día a día del colegio es difícil de llevar para todos. Hace solo una semana que una de sus alumnas, Sandra, de 14 años, se quitaba la vida por este presunto caso de acoso, y al dolor por la tragedia se ha sumado estos días la alarma creada. Le reciben a los alumnos pintadas en los muros del centro, algunas con los nombres de las 3 supuestas acosadoras, al igual que han publicado algunos perfiles en las redes sociales. A los alumnos les están acompañando sus padres con preocupación en sus caras, tienen miedo de lo que pasa no solo dentro, sino también fuera del centro. Dentro, las clases siguen mientras aún no se han depurado responsabilidades por lo ocurrido, y fuera, sus hijos se han visto incluso señalados por llevar el uniforme del colegio y han sido insultados algunos de ellos. Unos desconocidos, como decía, tiraron piedras el viernes y huevos al patio de infantil, el que tiene los muros más bajos, y un grupo de policía se turna para garantizar la seguridad. La dirección del centro incluso ha emitido un comunicado para pedir cautela mientras se desarrolla la investigación y que cesen las conductas violentas. Natalia, gracias. Hasta ahora. Es difícil de concebir que con lo que se sabe ya del acoso, con lo que se intenta trabajar para evitar el acoso, el colegio no activara en ningún momento el protocolo tras las denuncias, los padres dicen que las hubo, tras las denuncias de los progenitores de la niña que acabó suicidándose, de que su hija estaba sufriendo acoso en ese colegio. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Eso nunca te acostarás sin saber una cosa más. Qué historia más curiosa. Qué bueno lo que ha contado Páramo ahora. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Buenos días. Venga, pues ahora vosotros contadnos cosas interesantes también. Pues cosas interesantes tenemos. A partir de las 10 en el Comando Norte, por ejemplo, Nacho Carretero y Aitana Castaño van a acompañar a la periodista Raquel Villaécija, autora del libro La Vergüenza, la crónica del juicio sobre el caso Pelicot. Recordarán los oyentes la espeluznante historia de Giselle Pelicot, violada por su marido y a la que este drogó durante una década para que al menos 50 hombres se abusaran de ello en uno de los juicios más mediáticos y duros de la historia judicial de los últimos años, contados por la periodista que más tiempo ha pasado en el juicio, con Raquel Villaécija, que nos acompaña esta mañana. Muy bien. Bueno, y en mis experiencias nos vamos hoy a Valencia para conocer sobre las 10:30 a Mamen García. Tiene 78 años, es actriz, compositora, cantante, pianista y autora del jingle publicitario de Mercadona, que todo el mundo ahora mismo le estará sonando, ¿no? Ah, sí, ¿de la canción? Sí, la de Mercadona. Vale. Bueno, pues después nos metemos en un jardín con Eduardo Barba. Hacemos un viaje fascinante a las raíces de las plantas, o a cómo se comportan dentro de una maceta, o cómo, si tienen espacio, se alimentan bien y son convenientemente regadas, empiezan a generar esa vida que tanto nos enorgullece a los dueños. Hoy las raíces. Las raíces, cómo agarran, ¿no? Vale. Qué bonito. Y lo más bonito es que llamen oyentes. Eso siempre es importante. Eso es muy importante para Eduardo Barba. 900 100 800, 900 100 800, para cualquier duda que tenga que ver con el jardín o con las plantas. Sí, pondremos punto y final al programa con 15 minutos de fama. Martín Bianchi va a contarnos lo que a él le parece en la publicación de las prometedoras memorias de Isabel Presley. Es que ya solo Martín Bianchi y Isabel Presley en la misma frase, que Dios nos asista. Además, también vamos a comentar el reencuentro de la familia real en Oviedo a raíz de los premios Príncipe de Asturias, o la renuncia del hermano del rey Carlos III de Inglaterra, el príncipe Andrés, tras sus reiterados y ya conocidos escándalos. ¿Sí? ¿Son conocidos? Yo creo que hasta probados, ¿no? Vale. Venga, pues todo esto hasta las 12:20 de la mañana, que nos queda todavía ratito de radio. Mariola Urrea, Gonzalo Velasco, Carlos Navarro Antolín. Hasta la semana que viene. Adiós, un abrazo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.